Así que dígale a la persona que está a su lado, tú cargas la bendición. Dile, es que cuando te veo, veo que la bendición está sobre ti. Pero dígaselo que usted lo crea, creyéndolo, ¿verdad? Dígale, yo sé que tú cargas la bendición de Dios. Amén, así es. Cuando nosotros vemos en la palabra, vemos que hay una persona en el cual Dios pudo usar su proceso para que en medio de ese proceso Dios pudiera tratar con él, aunque en el momento, aun cuando él estaba pasando por eso, no lo entendía. Cuando nosotros vemos la historia de José, nosotros vemos cómo Dios pudo tratar con él, pero vemos de que aunque él pasó por diferentes lugares, con diferentes personas, Dios siempre se manifestó. Dios siempre estuvo respaldando cada uno de los procesos que él estaba pasando. Él no lo entendía, él decía, ¿por qué a mí si yo no he hecho nada malo? Y puede que hay momentos en la vida donde tú estás haciendo las cosas bien, pero los resultados no están saliendo a tu favor. Y ahí es donde vienen muchas veces las preguntas, ¿verdad? A nuestra mente, es decir, ¿pero qué estoy haciendo de malo? No estoy haciendo nada malo para que me esté ocurriendo esto a mí. Y como hay otras personas que dicen, hay gente mala y le va bien, ¿sí o no? Entonces uno comienza a compararse. Pero ¿cómo es que hay gente que está haciendo lo malo y uno siente que todo como que le sale? Y yo que soy un hijo de Dios, santo, santísimo, ¿verdad? No estoy viendo las cosas de lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Pero lo importante de esto es entender de que todo proceso que usted vive hay una enseñanza. Cuando nosotros vemos la historia de José, lo primero que vemos de José, ¿verdad? Quizá usted lo ha leído, lo hemos hablado. José, en el primer lugar donde él tuvo oposición, ¿dónde fue? En su propia casa. José tuvo oposición en su propia casa. Y tuvo una oposición no por hacer lo malo, sino por compartir un sueño de lo que Dios iba a hacer con él. Y las personas que estaban a su alrededor, no solamente los hermanos, porque sabemos que los hermanos como tal, ellos comenzaron a llenarse de envidia. Eso estuvimos hablando, ¿verdad? Parte el día domingo. El por qué se generó la molestia, el por qué se generó el conflicto de los hermanos con José. Se generó precisamente porque hubo ciertos privilegios, hubo un favoritismo del padre para con José, que eso irritó, eso molestó a los hermanos de José a tal punto que los hermanos comenzaron a odiarlo. Dice que lo odiaron a tal punto que no podían ni siquiera saludarlo. Imagínense a qué punto llegaron los hermanos de José que ni siquiera podían saludarlo, que no lo podían ver de lejos porque decían, es que le voy a, ¿sí o no? Yo sé que eso no pasa con usted en su vida, eso no ha pasado, ¿verdad? Esas son las personas que se quedaron por la lluvia, personas de que ellos cuando ven a alguien es que me las va a pagar. Pero así estaban los hermanos de José. La primera oposición que tuvo José fue en su propia casa. De hecho, su propio padre, llegó un momento que cuando él compartió el sueño que Dios le había dado, porque no fue que él dijo yo, no, fue Dios que le dio ese sueño a él, le permitió tener ese sueño y lo compartió con las personas. Escuche esto, José compartió su sueño, la visión que Dios le había dado con las personas que él amaba y que él creía que se iban a alegrar por lo que Dios le estaba mostrando. Lo que quiere decir es que hay momentos donde tú quieres compartir una emoción, quieres compartir una buena noticia, ¿verdad que sí? Usted quiere compartir esa llamada, ese mensaje, usted quiere compartir lo bueno que le sucedió en el día. ¿Y qué pasa cuando usted quiere compartirlo con alguien y cuando usted se lo comenta a una persona y dice, ¿cómo se siente usted? ¿Verdad que se siente mal?
se siente como un rechazo que dice, pero ¿qué pasó? Oye, si yo te estoy compartiendo algo bueno. Imagínense a José, la primera oposición en su casa. Cuando se supone que dentro de casa es donde más debemos encontrar a las personas que más te apoyan. Imagínate los padres, imagínate los hermanos, pero la realidad es que muchas veces usted va a encontrar oposición dentro de tu misma casa. Van a haber hermanos de sangre, porque estos eran hermanos de sangre de José, y los mismos hermanos de José querían que a él le fuera mal. Una de las primeras cosas que nosotros vemos es saber muy bien con quién compartir lo que Dios te ha mostrado. No con todo el mundo tú puedes compartir la visión, el sueño, lo que Dios te ha prometido, porque no todos te van a apoyar, no todos te van a aplaudir. Pero qué bueno es poder contar con el apoyo de aquel que te permitió tener ese sueño, tener ese plan. Si Él lo aprueba, es más que suficiente. Si Dios lo aprueba, es más que suficiente. En su casa nadie había aprobado lo que José estaba compartiendo con ellos. En su casa él estaba reprobado. Es decir, el padre y los hermanos de José le preguntaron, ¿tú sabes contar? Sí, bueno, no cuentes con ninguno de nosotros. ¿Verdad? Porque no te vamos a apoyar en eso. Estás loco. Hasta el mismo padre le dijo, o sea que yo me tengo que inclinar delante de ti. Tú estás loco, José. Imagínense. Pero lo que vemos con todo esto, que sus propios hermanos no aguantaron los sueños que tenía José. Tienes que tomar, ¿verdad? Orar antes de compartir lo que Dios te ha prometido. Ahora bien, sabemos lo que pasó con José. José llega donde están los hermanos lo agarran, lo toman, lo meten en una cisterna y después pasan, ¿verdad? Unos mercaderes. Los hermanos, sabemos la historia, agarran y dicen, no lo vamos a matar, pero vamos a agarrar a José, vamos a venderlo, vamos a sacar provecho, ya que no lo vamos a matar y no queremos que nuestro hermano sufra o no queremos escuchar sus gritos, porque José estaba dentro de la cisterna, hermano, y comenzó a llamar a cada uno de ellos, Rubén, y ahí estaba. Y llegó un momento donde los hermanos dijeron, esta es la oportunidad, vamos a venderlo. Ellos lo venden a unos mercaderes, lo intercambian, y cuando José se va, llega a un lugar llamado Egipto. Cuando él llega a Egipto, él llega y lo presentan en la plaza, ahí, como una mercancía más. Y cuando estaba como una mercancía, llegaban aquellas personas. En Egipto había algo en particular. O la gente era extremadamente rica o era extremadamente pobre. Pero no había como esa clase media como tal. O eras muy rico o eras muy pobre. Y los ricos, aquellas personas que eran adinerados, se podían dar el lujo de comprar. Literalmente compraban a esclavos. Compraban personas y ellos los examinaban el cuerpo, le examinaban los dientes, examinaban todo, dijeron cuántos años tiene este muchacho tiene 17 años, oye, buenísimo, venga. Y Potifar, que era un hombre adinerado, que era un hombre que era de extrema confianza y tenía un alto cargo, ¿verdad? Para el faraón, que era el rey en ese tiempo, lo compra y dice, yo quiero a este. Él lo compró y él se lo lleva para su casa. Ahora bien, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, la palabra, y quiero que vayamos a Génesis capítulo 39, versículo 2 en adelante, nos dice de la siguiente manera, nos dice, ahora bien, ya José está en la casa de Potifar, ya llegó. Diga conmigo, ya José está en la casa de Poti, ¿verdad? De Potifar. Ahí está ahí. Ahí ya José está trabajando, ese era su trabajo. Ahí estaba José. Y entonces ve lo que dice. Ahora bien, el Señor, que dice la palabra, estaba ¿con quién? Con José. El Señor estaba con José y las cosas, ¿qué dice? Le salían muy, ¿por qué le salían muy bien? Porque el Señor estaba con José. En primer lugar. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, ¿qué dice? Este se dio cuenta, ¿quién? Potifar, el egipcio.
Dice, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Un egipcio que no creía, no tenía fe, no compartía la cultura, pero por tenerlo a él, dice que él se dio cuenta, el egipcio se dio cuenta de que Dios estaba con José, que esa persona que él había llevado como un simple esclavo, le estaba cambiando su casa, le estaba cambiando la vida, le estaba ayudando a prosperar. Y vea lo que dice. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Entonces diga conmigo, para que Potifar pudiera confiar en José, tuvieron que, es como el meme, ¿verdad? Que dice por ahí, cuando me compre tal cosa no diré nada, pero habrá. No se la saben. No. Bueno, Poti tuvo señales. ¿Qué dice? Ay, si no se la sabe, ¿verdad? Le voy a hacer un examen ahorita, un versículo para ver si se lo sabe. Entonces vemos acá que dice, José se ganó la confianza, diga conmigo confianza. ¿Qué se ganó José? La confianza de Potifar. Y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió, diga conmigo, la bendición se extendió sobre todo lo que tenía, ¿quién? Potifar, el egipcio. No solamente su casa, sino todo lo que él poseía. Y dice, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Bueno, hasta eso detalla la palabra, ¿verdad? El hombre no era feo. Pero lo que vemos acá, ¿sabe cuánto tiempo trabajó José en la casa de Potifar? Porque a veces nosotros leemos la palabra y creemos que eso sucedió de un día para otro. Creemos que eso fue, se acostó a dormir, al otro día todo cambió. Trabajó 11 años. Escuche, 11 años estuvo José en la casa de Potifar. O sea que no fue así de la noche a la mañana. Y dice que se ganó la confianza y que Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque lo había visto, se dio cuenta, lo estaba observando. Es decir, durante todo ese tiempo, para ganarse la confianza de alguien, tienes que hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas bien, el poder hablar. Potifar, me imagino que conversaba con José. José veía que en José había sabiduría. Llegó un momento donde Potifar comenzó a comentarle, mira, quiero tomar estas decisiones, ¿qué hago? No sé, esto. Y José le daba consejo. Llegó hasta el punto que entonces Potifar comenzó a hacer todo aquello que José le decía. Y dice que entonces Potifar comenzó a ver que todo prosperaba. Es como cuando tú hablas con alguien que tiene sabiduría, te da consejos y tú los tomas la decisión, comienzas a aplicarlo y comienzas a ver los resultados. La persona no lo está haciendo por ti, simplemente te está dando dirección. Te está dando una palabra que va a cambiar todo. Y José durante 11 años que él estuvo en la casa de Potifar, porque salió de ahí a la cárcel, ahorita lo vamos a ver, en esos 11 años Potifar se dio cuenta de cómo había cambiado todo. No solamente por la presencia de José, sino que José se mantenía firme en su creencia. José era un hombre que él creía en ese Dios verdadero. Oraba, pedía sabiduría, pedía, Señor, revélame, dame las palabras. Mire, cuando usted se le pida consejo, cuando alguien diga, quiero hablar con usted, ¿verdad? O quiero hablar contigo, usted diga, Señor, dame las palabras correctas. Sé tú hablando a través de mí para con esta persona.
Si la persona está esperando una respuesta de mi parte para saber qué hacer, que no sea yo hablando, papá, que seas tú hablando, porque quien le dio la sabiduría, la gracia, el favor a José fue el mismo Dios. Esa misma gracia y ese mismo favor que Dios quiere poner en ti, porque tú eres un portador de la bendición. Vea que el mismo Potifar, hay personas donde tú trabajas el día de hoy, que ellos se van a dar cuenta, pueda que no sean cristianos, pueda que no sean cristianas, pueda que no compartan tu fe, pero por tu trabajo, pero por las conversaciones que tienes, por las palabras que usas, son personas que en algún momento se te van a acercar y te van a decir, oye, no sé qué hacer con esto. Y Dios puede poner palabras de sabiduría, palabras correctas, exactas en tu boca, que la persona después dice, oye, ¿te acuerdas de la conversación que tuvimos? Oye, lo puse en práctica, oye, y me está funcionando. Es decir, es el mismo Dios usándonos porque somos instrumentos de Él, instrumentos de bendición. Y vemos entonces que en la casa de Potifar representa hoy en día lo que para ti es tu trabajo. Porque José, él no solamente estaba viviendo, sino que era su trabajo. Él estaba trabajando en la casa de Potifar. Y dice que todo comenzó a prosperar, todo le comenzó a ir bien. Es por eso que ahí en tu lugar de trabajo, donde tú vas todos los días, ese lugar se tiene que llenar de la gloria de Dios, se tiene que llenar de bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en esa oficina, cuando tú entras en ese negocio, cuando tú entras en esa empresa, cuando tú llegas en ese lugar, el ambiente tiene que cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque llegó el que porta la bendición. Amén. Que te pregunten a ti, que te digan, oye, ¿qué opinas tú de? Y que usted diga, Señor, dame la sabiduría. Eso fue lo que pasó. ¿Sabes algo, amada iglesia? Dice que Potifar vio, observó, se dio cuenta. ¿Qué está viendo la gente a tu alrededor? Los que trabajan contigo. ¿Realmente tú estás dando un buen testimonio? La gente hoy en día puede decir, oye, realmente eres una persona que haces lo que predicas. Realmente hoy puedo ver que ciertamente no es que te sabes versículos, sino que los pones en práctica. ¿Qué está viendo la gente en ti? Ahí en tu lugar de trabajo. Si algún hermano de la iglesia, porque tú no sabes que en cualquier momento, ¿verdad? Alguien puede llegar en el lugar donde tú trabajas. Y si alguien de la congregación que te conoce llegara y preguntara por ti, si conociera a tus jefes, y te preguntara, ¿qué tal esta persona? ¿Qué crees que pudieran decir de ti? ¿Darían buen testimonio de ti? ¿Hablarían bien de ti? Porque Potifar lo tuvo. Y todos sabemos lo que pasó con José. Y dice muy bien la palabra, con razón, la esposa de Potifar andaba atrás del muchacho. ¿Por qué? Porque el muchacho estaba buen mozo, tenía aproximadamente, ¿verdad?, unos 28 años. Y ahí estaba José, en plena flor de la vida, 28 años, con los tripacs, ¿verdad? Todos los cuadritos marcados. Y ahí estaba, la esposa de Potifar lo estaba acechando. Estaba ahí que en cualquier momento le decía, Poti, ven, y le decía, acuéstate conmigo. ¿Y qué? ¿Cuál era la respuesta? Digo, José. ¿Y cuál era la respuesta de José? Le dijo, mire, su esposo me ha entregado todo el control. Dice que fue el mayordomo, el administrador. O sea, se convirtió en una persona de confianza para Potifar. Y dice que José le respondió, le dijo, no, yo no puedo. Él me dice, su esposo me dio el control de todo, el acceso de todo, menos a usted. Me dijo que yo podía usar todo, que podía tocar todo, agarrar todo, menos agarrarla a usted. Así que no puedo. Usted está prohibida. Y la mujer de José quería, era precisamente eso. Él dice la palabra, ¿verdad? Que ella toma el manto de José, se queda con él, José sale huyendo y ella se queda con el manto. Ella dice, me despreció, bueno, ahora sí es verdad, me la voy a descubrir. Y habla y dice, ¿verdad? José, ¿verdad? Ese esclavo se quiso aprovechar de mí. Y tanto que después hizo un escándalo que cuando dice que se quedó, si usted lee la palabra, se quedó con el manto de José.
hasta llegar que su esposo llegara del trabajo. Y cuando llegó del trabajo, le dice, mira, ve, aquí, ¿de quién es este manto? Ese manto es de José, porque tú lo tienes. Bueno, porque él se quiso aprovechar de mí. Y dice que Potifar escuchó a su esposa, todo lo que ella le dijo, se llenó de ira y mandó a meter a la cárcel a José, creyendo de que José se había acostado, había tenido intimidad con su esposa. Se llenó de ira y llega a la cárcel como tal. Entonces lo que vemos acá es que no fue de la noche a la mañana. José estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo en la casa de Potifar? 11 años. Escuche, 11 años dando buen testimonio. 11 años hablando sabiduría. 11 años que cada decisión que tomaba José, todo prosperaba, todo salía bien. Y dice que no solamente su casa, sino que todo. Llegó el momento que se llenó de confianza Potifar, que le entregó todo. Le dijo, quiero que administres mi casa y administra todos mis bienes. Y dice que todo lo que hacía José y las decisiones que tomaba, hacía que Potifar prosperara. Ese era José. Llega a la cárcel, ahora está en la cárcel. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en la prisión, primero, diga conmigo, la casa de Potifar, diga conmigo, la casa de Potifar fue bendecida. Esa es una etapa, fue bendecida. ¿Por qué fue bendecida? Porque José estaba en ella. ¿Sí o no? José estaba ahí. Por eso la casa de Potifar estaba siendo bendecida. Estaba prosperando. ¿Por qué? Porque José estaba ahí. Después llega a la prisión. Y la prisión, vea lo que dice el versículo 21 y 23. ¿Verdad? De 21 al 23 dice, el Señor estaba con él. ¿Con quién? Con José. Y dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle que su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de quién, de la cárcel, el cual puso a José a cargo, o sea, prácticamente un administrador, ¿verdad? El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y dice, como el Señor estaba, ¿con quién estaba el Señor? Con José. Y dice, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Aquí lo que veo son dos cosas. Primero, en la casa de Potifar dice que tanto se ganó su confianza que Potifar no se preocupaba por lo que ahí pasaba, porque sabía que todo se estaba haciendo correctamente. Llega ahora a la prisión y el encargado de la prisión ahora comienza a ver a José, que todo lo que hace José iba bien. Y dice ahora que entonces le entregó el control de la prisión y dice que no se preocupaba por todo lo que allí hacía. Lo que quiere decir es que porque Dios estaba con José, donde llegaba José, se le entregaba el control. Se le entregaba todo. ¿Por qué? Porque todo lo que él hablaba y todo lo que hacía, lo hacía correctamente. Y cuando usted hace las cosas correctamente, lo único que usted va a ver o los resultados siempre van a ser positivos. Van a ser prosperar. Y cuando hablamos de prosperar en la cárcel, aunque no se movía la economía como tal, se dice que ahí prosperaba era el orden. Prosperaba que la gente ya no estaba rebelde, los prisioneros, sino que todos estaban derechitos, que todo se estaba haciendo correctamente. Es decir, todo estaba saliendo bien. Es por eso que el administrador, el encargado de la cárcel, le entregó el control a José. Le dijo, porque es que veo que Dios está contigo. Segundo lugar, donde las personas le dicen a José, me he dado cuenta de que Dios está contigo. El único lugar donde lo rechazaron, donde no le creyeron y donde no creyeron de que Dios estaba con José, ¿fue en dónde? Y a veces tú quieres que tu misma familia te acepte, ¿verdad? Y dices, pero es que no sé por qué yo les hablo y no me hacen caso. Yo no sé por qué yo hago las cosas y es como me tratan de loca, de loco. No importa. Va a llegar el momento donde las evidencias, ¿verdad? Donde va a haber señales,
donde va a haber testimonio y donde ellos mismos van a decir, oye, te hemos estado observando por 1 año, por 2 años, por 3 años, no importa el tiempo, manténgase haciendo lo correcto, porque va a llegar el momento donde los que están a tu alrededor van a decir, verdaderamente tú eres un hijo de Dios o tú eres una hija de Dios. ¿Por qué? Porque tu testimonio habla. Amén. José está en la cárcel. ¿Sabe cuánto tiempo pasó José en la cárcel? 2 años. 2 años. José llega a la cárcel y José esperaba que en cualquier momento lo llamaran, ¿verdad? Para ir a comparecer delante del faraón. Pero en aquel tiempo no había algo estipulado los días en que iba a haber audiencia como tal, sino cuando el que estaba gobernando, él quisiera. Hoy no quiero atender a nadie. Mejor para dentro de 15 días. Y después ese día, si él quería, no quería hacerlo, no lo hacía. Pero si ese día decía, vamos, ¿cuántos presos hay? Bueno, tráigame 3. O sea, era lo que él quería hacer. Todo ese tiempo pasaron 2 años, José en la cárcel. Y José no estaba perdiendo el tiempo en la cárcel, José no estaba llorando en la cárcel. José no era el que estaba ahí, lamentándose. ¿Sabe lo que hizo José? Comenzó a trabajar en la cárcel. Comenzó a ganarse la confianza de la gente que estaba en la cárcel. Comenzó a dar un buen testimonio en la prisión, aún siendo inocente. Pero ahí estaba, en medio de su proceso, y ahí estaba haciendo las cosas correctamente. Ahí estaba. Y pasó el tiempo. Y vemos que de repente ocurrió algo en el palacio con un copero y un panadero. Y tanto así que ellos, ¿verdad? El faraón como tal, su vida en ese momento lo vio como una amenaza y mandó a meter preso al copero y al panadero, al que le preparaba el vino y al que le preparaba los panes, ¿verdad? Y la pastelería y todo esto para el faraón. Lo manda a meter y cuando está ahí, ¿quién estaba en ese momento? José. Y cuando ahí está José ve que ellos amanecen tristes. Cuando estoy, ¿verdad?, dándole todos los versículos, pero usted lo puede leer en su casa. Y dice que llega un momento donde ellos amanecen y amanecen tristes. Y cuando ellos están ahí tristes, José se le acerca y dice, ¿qué pasa con ustedes? Y uno de ellos, el copero, primero le dice, bueno, lo que pasa es que ha pasado y tuve un sueño y no sé qué significa. Y el copero comienza a mostrarle o le dice a José, y José le dice, bueno, pero ¿quién no es Dios para que no nos dé la interpretación del sueño? Dígame el sueño. Y en ese momento el copero le da el sueño a José, le dice, bueno, soñé con esto, ¿verdad? Que estaba la copa del rey, yo exprimía las uvas y esto. Y le dice, en 3 días te van a llamar y tú vas a ser restituido en tu cargo, en tu trabajo. ¿Y sabe lo que le dice José? Le dice, pero acuérdate de mí, ¿oíste? Cuando estés allá con el faraón, que tú vas a ser restituido en tu cargo, vas a estar allá al lado. Pero te acuerdas de mí, yo estoy aquí, mira, estoy inocente y aquí estoy. ¿Y sabe lo que le dijo el copero? Lo que le dice todo el mundo, claro que sí, cuenta con eso, no te preocupes, mi pana, mi llave, como tú quieras. El copero le dice. Y entonces cuando ve el panadero que José le da la interpretación positiva para el copero, le dice, usted sabe que yo también tuve un sueño. Y el sueño era y comienza a hablarle, ¿verdad? Y José le dice, también te tengo la revelación para ese sueño, sí. En 3 días te van a mandar a llamar y al panadero, sí. Pero es porque te van a cortar la cabeza. ¿Qué? Y efectivamente así fue. Le cortaron la cabeza al panadero. Resulta que pasan los 3 días, llaman al copero y el copero va y él es restituido en su trabajo. Él está nuevamente cerquita del rey. Pero ¿sabe lo que pasó al copero? Como muchas personas que hacen una promesa y después cuando están en el lugar se olvidan. Ay, yo no sé qué es. Y se olvidó. Así pasó el tiempo. Se olvidó de que había un hombre que le había, ¿verdad?, interpretado el sueño. Y ahí estaba José. Y José viendo las horas, el copero en cualquier momento me manda a buscar. Y pasaban las horas y nada, y pasan los días, y pasan las semanas, y pasaron los meses, y pasaron todo. Y ahí pasó el tiempo. Eso era como que para cualquier persona dijera, Dios mío, aquí voy a pasar toda la vida. Y aquí estoy. Pero de repente, diga conmigo, de repente, el faraón tiene un sueño. Lo mismo que lo llevó a meter en problema a José, Dios usó cada uno de los sueños para llevarlo a un siguiente nivel.
El faraón tiene un sueño. Y cuando tiene el sueño, vean lo que dice Génesis 41, 38 al 40. Dice entonces el faraón, porque el faraón tuvo un sueño y nadie le podía dar la interpretación del sueño. Nadie. Sobre las vacas. Hizo lo que iba a venir. Pero él no sabía, pero soñé esto, yo no sé. Y entonces, como él preguntaba, la gente decía, y en ese momento, vea lo que dice el faraón. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona? Bueno, porque antes de eso, el copero, cuando el faraón ve que manda a llamar a sus magos, a sus astrólogos y a sus videntes y todo esto, y nadie le daba la interpretación, el copero en ese momento, porque el faraón dice, no puede ser que no pueda haber alguien que me interprete el sueño. Bueno, por cuestión divina, al copero le vino a su mente, yo hace más de un año estuve en la prisión y un hombre que está ahí me dio la interpretación del sueño. Faraón, yo creo que él le puede dar la interpretación. Mándelo a llamar. Y ahí está, ¿verdad? Cuando lo mandan a llamar le dicen, me lo bañan, por favor. ¿Por qué? Porque mandaron a José. Cuando usted lee, ¿ves qué dice? Me lo bañan y me lo visten, me lo rasuran, por favor. Y van y buscan a José, y a José le dice, mira, el faraón te mandó a llamar, pero tú no puedes, estás podrido, tú no puedes ir así, tú no te puedes presentar así delante del faraón. ¿Y qué voy a hacer? Aquí está el traje, nuevecito, con corbata y todo. Y le mandaron, ¿verdad?, a bañarse, a rasurarse, se vistió y se presentó delante del faraón. Y cuando comienzan a hablar, él le da la interpretación del sueño. Y le dice, van a venir 7 años de abundancia, pero también van a venir 7 años de escasez. Y en esos 7 años de abundancia, usted tiene que administrar. Y comienza a decirle lo que tiene que hacer. El faraón, maravillado con el consejo que está recibiendo de José, la sabiduría que está recibiendo de José, el faraón entonces dice lo que vamos a leer. Entonces dice el faraón. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así? Vean lo que dice el faraón. ¿Qué dijo el faraón? En quien repose ¿qué? El espíritu. Vean todas las personas con una cultura diferente, con pensamientos diferentes. Ellos eran idólatras, tenían muchas imágenes y ellos adoraban a sus dioses paganos. Pero el mismo faraón se dio cuenta y dice, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Y el mismo faraón dijo, luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente, apto, con la capacidad que tú tienes y sabio que tú. No hay nadie más sabio que tú. No hay nadie que tenga la capacidad que tú tienes. No hay nadie que tenga la habilidad o el favor, la gracia que Dios te ha dado. Y vea lo que le dice, quedarás a cargo de mi palacio. ¡Wow! Casa de Potifar, le entregaron el control. En la prisión le entregaron el control. Y ahora le están dando el control, escucha, no de un palacio, de una nación. Quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Cumplirá tus órdenes. Imagínense. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Literalmente le digo, yo soy el único que está por encima de ti, más nadie. Después de mí, tú. De la prisión a la máxima autoridad. ¿Y todo eso por qué? Y todos pudieron ver y todos dijeron lo mismo. Nos hemos dado cuenta de que Dios está contigo. De que Dios está contigo. En su casa lo rechazaron. En su casa lo vendieron. En su casa le dijeron que dejara de soñar. En su casa le dijeron que estaba loco. En su casa le dijeron que nunca iba a suceder lo que él les había compartido. Pero tan solo salió de su casa para cumplir con su propósito. Hay gente que está alrededor de ti, fuera, muchas veces aún de tu hogar, que están creyendo más en ti, en lo que Dios puede hacer contigo, que a veces la misma gente que te está rodeando todos los días.
Hay gente lamentablemente que duerme contigo y no cree en ti. Hay gente que se levanta todos los días dentro de tu mismo techo y toma café contigo y no cree en ti. Pero llegas al trabajo, estás con los amigos y los amigos te dicen: wow, chamo, te la estás comiendo buenísimo, muy bien. Mira lo que compartiste conmigo, wow, tú no sabes cómo me está bendiciendo. Y ahí están. Dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo contigo, que su gracia, su favor, su sabiduría esté contigo. Pero te voy a decir algo: si Dios está contigo, eso tiene que ser evidente. Porque José no solamente le decía: epa, Dios está conmigo. No, José calladito actuaba, hacía. Y la gente era que decía: oye, me he dado cuenta de que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque lo que dice y lo que hace, wow, cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo hace bien. No podemos negar que Dios está contigo. Que la gente hable por lo que está viendo en ti. Amada iglesia, nosotros somos representantes de Dios en todo lo que hacemos, en cualquier lugar donde vamos. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene que reflejar no solamente una sabiduría aprendida, leída, sino vivida. La gente muchas veces no se va a impresionar por tus palabras. La gente va a creer por lo que ve en ti, por tu forma de actuar, por tu forma de caminar, por tu forma de aconsejar, por tu forma de tomar decisiones. Eso es realmente lo que la gente va a ver. La gente no va a estar pendiente si hablas o si hablas bonito, no. Hay mucha gente que tiene buena palabra, pero nada de testimonio. Y José se encargó de dar un buen testimonio donde quiera que estaba. Amén. Mire, hay lugares de asignación de parte de Dios que van a ser bendecidas porque tú estás en ese lugar. ¿En qué? Cuando José vemos esto, José ahora se le entregó una nación. Escuche, y él partió de este mundo con autoridad. José no partió como si nada. José partió de este mundo con la autoridad que se le había entregado por causa de mantenerse firme y porque Dios estaba con él. Literalmente tú tienes que llevar la bendición de Dios en tu lugar de habitación, tu urbanización, en tu residencia, para con tus vecinos, ahí en tu casa, en tu apartamento. Ahí tú tienes que ser de bendición. En el lugar de educación hay gente aquí que trabaja en la educación. Tú tienes que ser de bendición. Cuando usted llegue a impartir clases, bendiga a los muchachos, los bendigo, buenos días, que Dios los bendiga, vamos a tener un excelente día. Y declarando de que yo le estoy dando clase a todos que son inteligentes. Comienza a declarar palabras de bendición sobre ellos. Que la gente quiera ver clase contigo. Diga: no, porque es que usted es diferente. Amén. En los negocios, en la finanza, ahí tiene que reposar la bendición de Dios. Que todo lo que Dios te permita tocar, administrar, tener, se pueda multiplicar y que la gente diga: ¿qué estás haciendo? Simplemente estoy orando, estoy pidiendo dirección a Dios. Dios me está dando lo que debo de hacer y estoy viendo cómo estoy creciendo económicamente. Que todo lo que usted toque sea de bendición para ti, para tu familia, y que le puedas el día de mañana hasta dar consejos a otros de cómo salir adelante. Amén. En el deporte, en las artes. Amada iglesia, tú eres el que portas la bendición. Mire, la bendición de Dios no está condicionada a lugares o cosas. Donde quiera que usted vaya, usted va a hacer un trabajo, usted va a prestar un servicio, demuestre que Dios está contigo ahí. Usted va a hacer un deporte, demuestra que en ese deporte Dios está contigo ahí. Lo que usted vaya a hacer, lleva a Dios contigo. Tú eres un portador de bendición. José pasó por diferentes procesos y siempre Dios estaba con él. Nunca se quejó, dijo: ¿por qué Dios ya está aquí? Ya no creo más en ti. Y comenzó a blasfemar de Dios. No, gracias a Dios, yo sé que tú estás conmigo. Y siempre aprovechó el momento y el lugar donde estaba. Sembró la semilla, una semilla que dio fruto. La gente que estaba a su alrededor comenzó a ver de que Dios estaba con él. ¿Qué está viendo la gente hoy a través de ti? Hombre que estás acá, mujer que estás acá. ¿Qué está viendo la gente hoy? La bendición está sobre ti, donde quiera que tú estés.
ahí estará la bendición de Dios. Tu familia tiene que ser bendecida, tu matrimonio tiene que ser bendecido, tus hijos, tu negocio, tu finanza, tu casa, tu carro, todo lo que usted haga, donde quiera que usted llegue, marca la diferencia, la bendición. Tú eres portador de bendición, y todo lo que es bendición es para crecer, se mueve, avanza, se multiplica. La bendición es paz, la bendición es acuerdo. Esa es la bendición. Donde está la bendición de Dios hay paz, hay acuerdo, hay prosperidad integral. ¿Qué es una prosperidad integral? Económica, de salud. Es una prosperidad social, que las personas que están ahí se sienten bien porque tú estás ahí. Fe. Ponte sobre tus pies, amada iglesia, por favor. Así vemos a José. José fue un hombre que le creyó a Dios. José no creyó. Mire, usted se imagina que José hubiese puesto su confianza en el hombre. Si todos le fallaron. Todos le fallaron a José. Su casa le falló. Lo tiraron a la calle. No le creyeron. Llegó a casa de Potifar y estaba haciendo un excelente trabajo. Y el mismo que él estaba haciendo prosperar y que todo saliera bien, se dejó llevar por un rumor y lo tiró a la cárcel. ¿Qué estaba pensando José? Mi familia, mi casa me rechazó. Mi trabajo, 11 años de trabajo, me rechazaron. Ahora estoy en la cárcel, soy de bendición en la cárcel y paso 2 años en la cárcel. Como que se olvidaron de mí. No importa cómo fue el comienzo de José, lo importante es cómo terminó José. José no terminó igual a como comenzó. José no terminó rechazado. ¿Y sabes cómo termina José? Siendo de bendición para su familia. Los mismos hermanos de José y el mismo padre de José, aquellos que en un principio se burlaron de él, aquellos que en un principio no creyeron en él, después fue el mismo José que les dio de comer y que les dio una tierra para que pudieran estar durante todos esos años de sequía. Muchos hoy quizás no están creyendo en ti. No importa. Mantente fiel en lo que tú crees. Mantente fiel creyendo en Dios. Que el tiempo va a hablar por ti. Y los que hoy te están rechazando y te están diciendo, no, yo no creo que eso vaya a suceder. ¿Qué te crees? Porque eso fue lo que le dijeron en su casa. ¿Qué te crees tú? Al final de sus días, todos ellos les estaban dando gracia a José. Y José tenía un corazón que había sacado toda amargura de su vida. No permitió que se llenara de rencor y de odio. Tuvo la oportunidad de meterlos a todos en la cárcel, pero sencillamente dijo: voy a pasar la página, te voy a seguir amando. Ustedes son mis hermanos, mi padre, y quiero verlos bien. ¿Sabe lo que hizo José? Le dijo: aquí está la tierra, quiero tenerles cerca, quiero que no les falte nada. Lo que ellos rechazaron y maldijeron se convirtió en la bendición hasta los últimos días de su vida. Dale gracias a Dios por aquellas personas que quizás en algún momento te rechazaron, hablaron de ti, te criticaron, te juzgaron. ¿Sabes por qué? Porque ellos no vieron lo que Dios iba a hacer contigo. Pero este es el tiempo que a través de tu testimonio ellos van a decir: wow, no puedo negar de que Dios sí es verdad, Dios está contigo. Hombre que estás acá, mujer que estás acá, dale gracias a Dios por tu proceso. José literalmente llegó a los 17 años como esclavo y a los 30 años estaba siendo gobernador de toda una nación. De toda una nación.
13 años de proceso. 13 años donde tuvo que soportar momentos difíciles, duros. Pero nunca su boca se abrió para renegar de Dios. Siempre mantuvo un buen testimonio. No sé cuánto tiempo tú estás pasando por tu proceso. No sé si han sido semanas, si han sido meses o han sido años. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios está contigo. Dios camina contigo. Y no sé realmente cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo va a tardar tu proceso. Pero lo que sí es seguro es que no vas a terminar de la misma forma como comenzaste. Dios no te ha abandonado y no te va a abandonar. Dios está contigo todos los días de tu vida. Aun cuando veas nubes grises y puedas decir: no veo el sol, no tengo ánimo, aún ese día Dios está contigo. No pierdas la fe. Mantente firme. Abre tu boca para darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia que hoy tienes y disfrutas. Dale gracias a Dios por los años que tienes y los años que todavía te quedan por vivir y disfrutar con la bendición de Dios. Recuerda, tú eres un portador de la bendición de Dios. Que la gente lo vea, que la gente lo note, que la gente salga hablando de ti y diga: wow, con esta persona todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, Dios lo prospera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle fuerte ese aplauso a Él. Gracias, papá, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.